¿Qué medidas se deben encaminar en el Congreso de la República para luchar contra el crimen organizado? ¿Qué está haciendo el Parlamento realmente al respecto? Vamos a conversarlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ex parlamentario de la República. Bienvenido a RPP, doctor. ¿Qué tal? García Belaúnde. Buenas noches, un placer estar acá. Terrorismo urbano. Así ha calificado el Ejecutivo un proyecto que ha enviado al Congreso de la República. ¿Legalmente es factible? A ver, primero que los delitos existen, todos. No creo que estén inventando nada nuevo. Lo que están haciendo es llamar por otro nombre lo que ya existe. Y creo que la idea es totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque el terrorismo es una acción o actitud o conducta violenta para crear el terror con fines ideológicos. O sea, hay un terrorismo político, ¿no? Porque crean la zozobra, el delito, el asesinato, el robo, el chantaje, el asalto, con ánimo de llegar al poder, de cambiar las cosas, cambiar las reglas de juego, destruir o la democracia o el gobierno de turno y poder imponerse. O sea, crean ese tipo de actitudes con fines ideológicos. En el caso de Hamas y de Hezbollah, por ejemplo. Hay un terrorismo ahí religioso. Ellos están imponiendo su religión, quieren su religión y destruir la otra religión, ¿no? Combatirla y desaparecerla. Hay un terrorismo ideológico, religioso. Puede haber terrorismo por los separatistas. En una época en Irlanda, los separatistas de Irlanda querían imponer su voluntad y hacían terrorismo también, separatistas, independentistas. Lo han hecho en otros países también. En España también, por ejemplo. En España lo hicieron en una época, la ETA lo hizo en una época. Exactamente, sí, claro. Que hubo un acuerdo. Lo hicieron también el M-19 en Colombia. Y después, bueno, llegaron a una serie de acuerdos con el gobierno. Pero terrorismo urbano, ¿qué cosa es? o sea, un delincuente que pertenece a la banda de Tren de Aragua tiene ideología, tiene religión, es separatista, es independentista. ¿Qué cosa quiere? Quiere robar y vivir del robo y vivir del botín. Claro, es un criminal, delincuente. Es un delincuente común y corriente, más feroz que otros, pero sigue siendo un delincuente. Entonces, no se puede cambiar las cosas. O sea, terrorismo urbano y lo que hubo hace 30 años, ¿qué cosa era? Terrorismo extraurbano, cuando atacaron el local de Acción Popular el año 80-82 en Paseo Colón, que Acción Popular era gobierno en ese momento. ¿Qué cosa era? O sea, ¿qué cosa ha habido los terroristas cuando han asaltado las comisarías? ¿Ha habido terrorismo ahí? ¿Urbano? No era urbano, o sea, era agrícola, era rural. O sea, me parece que están jugando mal con los términos. Y yo creo que eso demuestra mucha ignorancia, ¿no? Y pocas ideas claras para poder salir de este entrampamiento en el que estamos todos. Ahora, ¿no? utilizar la palabra terrorismo se ha vuelto común en boca de algunos políticos, empezando desde la presidenta Dina Boluarte. Ella habla de terrorismo de imagen también. Bueno, pero alguien le ha metido esas ideas, evidentemente, no creo que sean ideas de ella, ¿no? Nunca lo dijo antes, en todo caso, es una invención nueva, o de ella, o de ese primer ministro, o de algún asesor que cree que con la palabra terrorismo puede asustar a la gente. La gente no se asusta con una palabra ya. Con los hechos sí, quizás todavía, pero con la palabra, no, hoy día la palabra no tiene sentido. Y pensar que crean un nuevo delito que ya está con otros nombres en los códigos y que pueden aumentar las penas, que ya están bastante elevadas, pues no están logrando absolutamente nada, están tonteando solamente, ¿no? Están burlándose de la inocencia del pueblo. Ahora en el Congreso también se habla de criminalidad sistemática, que es otra denominación. El problema, doctor García Belaúnde, es que nos perdemos en denominaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer en el Congreso? Bueno, el Congreso tiene responsabilidades, por supuesto, porque legisla, pero el Congreso no es el gobierno. El que maneja la policía no es el Congreso. El Congreso puede ayudar al gobierno a manejar mejor las cosas. Yo acabo de llegar en este momento a este canal y me he demorado hora y media en llegar por el tráfico y no vi ni un policía en la calle. Ni un policía en la calle. A esta hora ya no hay policías. Entonces, sin embargo, a mediodía uno va por el Evitamiento a 82 por hora y dice 80 y te cobran 2.500 soles de multa. El sueldo de un policía al mes te lo cobran en multa en 10 minutos. Entonces, es un país que está en caos, es un país irracional, con normas y leyes irracionales.
y que evidentemente la gente, ante esa irracionalidad del Estado, del gobierno, de las normas, de las leyes, empieza pues a no creer en su Estado, no creer en sus autoridades y empieza a hacer lo que quiere, empieza a luchar contra ellas, y hay maneras de luchar, o desconociendo las cosas o con la violencia para cambiar las cosas. Pero ahora, si bien es cierto que el Congreso no tiene toda la responsabilidad de la inseguridad, hay quienes señalan que la ley de crimen organizado, que ha sido impulsado por varias bancadas, por cierto, sí, ha terminado por empoderar precisamente a los cabecillas criminales. A ver, yo no soy penalista, entonces para mí y no he estudiado bien el tema, para mí es difícil saber si esta norma que se ha cambiado hace poco beneficia o no al crimen organizado. Hay algunos abogados que creen que sí, exacto, otros que creen que no. Yo no tengo hasta ahora una moción clara del tema. Ahora, evidentemente, con un Congreso tan malo como el nuestro y tan desprestigiado, con un 5 o 4% de aceptación, es difícil que salgan proyectos inteligentes, es difícil, pero en verdad no lo he estudiado debidamente, no ejerzo la profesión, no soy penalista, entonces no sé si este tipo de cambios que han habido pueden favorecer o no al crimen organizado o a los cabecillas de estos movimientos, claro, delictivos, ¿no? Se lo preguntaba porque en algunas horas se va a iniciar una paralización de los transportistas, o al menos de una facción de transportistas. Eso es increíble. Claro, y ellos señalan, una de las cosas que están pidiendo en su plataforma es esa, ¿no? Que se derogue la ley 32108. Que es la ley de crimen organizado. Mire, yo creo que las leyes penales en realidad hay que revisarlas todas. Porque se han dado muchas en muchas épocas y con diferentes congresos, con diferentes ministros y con diferentes actores o autores que a veces lamentablemente salen de los estudios de abogados que defienden a clientes. Solamente ese hecho de que formulen las propuestas de cambios y que intervengan directa o indirectamente en la redacción de los proyectos, abogados en ejercicio y que tienen estudios abiertos y clientes que tienen que liberar porque tienen problemas penales, ya eso éticamente no es bueno, no es recomendable. Entonces, ahora, lo que sí resulta raro y extraño es que sea un paro pidiendo seguridad o pidiendo que derogue una ley que pues, para ellos les crea inseguridad. No es pues un paro reivindicativo de horas de trabajo, de sueldos, de multas que son muy altas en el Perú, más altas que en Estados Unidos, multas de tránsito, que son más altas que en Estados Unidos y más altas que en Europa, multas de tránsito. Entonces, los impuestos también, la gasolina que es tan cara para subsidiar los déficits de Petroperú. O sea, me llama la atención que esos temas que sí son muy importantes no los toquen y solamente toquen el otro tema. Por algo pasará. Yo creo que evidentemente están desesperados también por eso, ¿no? Ahora, porque asaltan, sí, claro, extorsionan. Acá hay dos tipos de extorsión. La extorsión de los delincuentes y la ATU que está detrás de la esquina viendo a los trabajadores informales, a los transportistas informales. Y a veces multa y quita movilidades de gente que no es informal y que no es transportista, simplemente que ha llevado a un amigo a una esquina, lo dejó en una esquina y lo atrapan y le decomisan el auto, le cobran como 5.000 soles de multa por haber sido un transporte y según él sin prender un compañero de trabajo que dejó a otro en la esquina. Ese tipo de cosas e injusticias sin jueces de tránsito, ojo, no hay a quien reclamar en este país. Entonces la autoridad se vuelve más abusiva cuando sabe que el afectado no puede reclamar. ¿Y qué le parece la respuesta del Ejecutivo frente al anuncio del paro? Hoy Gustavo Adriancén dio su conferencia de prensa, señaló que hay una suerte de aprovechamiento político de un sector para convocar al paro y ha dicho que son los informales los que van a participar. Los informales... yo no creo en Adriancén, lamentablemente, no sé qué ideas tiene, ¿no? Informales, yo creo que los informales muchos están parados, los para el ELATU. Ya están parados, porque no hay salida para ellos, para que puedan formalizarse. Lo que hay que hacer el gobierno es tratar de formalizar a todos y darle facilidades y darle algún tipo de incentivo para que se formalicen. Pero claro, aquí no hay nada. Y entonces eso crea problemas. Claro, los formales es más fácil caerles a ellos y ajustarlos y denunciarlos y de meterlos presos y multarlos porque están formales, tienen dirección.
A ellos sí los pueden caer la autoridad y el informarles es casi imposible. Pero lo que deben hacer ellos es tratar de formalizar un programa de formalización del transporte público que en el Perú es un caos, evidentemente. Me queda una duda, doctor García Beleún, ¿por qué no cree en el premier Gustavo Adrianzén? ¿Lo ha decepcionado? Bueno, nunca he creído en él, la verdad. Me parece... ¿No cree en él o no cree en lo que dice? Yo he hablado con él antes de que sea ministro, 2 o 3 o 4 veces, y siempre me pareció una persona correcta. Ya. Pero la verdad que como primer ministro lo veo decepcionante porque él es uno de los autores de este terrorismo urbano, cree que cambiando las normas, cambiando los nombres o subiendo las penas, soluciona un problema que hasta ahora no lo ha solucionado. No ha solucionado el problema de Petroperú, que es grave, gravísimo. Están tratando de comprar 3.000 millones de dólares en aviones, en 24 aviones, un avión presidencial. O sea, hay una serie de cosas que están pasando y que el ministro las aprueba y las aplaude. Eso es decepcionante, evidentemente, ¿no? Ahora, la presidenta Dina Boluarte continúa sin responder interrogantes que tiene la ciudadanía, que tiene la prensa, se ha alejado totalmente de los medios de comunicación y en sus discursos se dedica siempre a cuestionar cualquier cosa que se diga, no sé si en su contra o cualquier atisbo de denuncia. ¿Qué le parece esa actitud? Los periodistas recogen noticias. Ajá. Es probable que haya uno que otro que quiera interpretarlas a su manera o darle una mayor interpretación de la que puedan tener. Eso puede pasar. Pero en general, ellos son el espejo de lo que pasa en el país todos los días. En el espejo, tú te ves en el espejo las cosas que estás haciendo. Ajá. El periodista es el espejo, donde tú ves allí lo que estás haciendo y que si no tuvieses ese espejo no te das cuenta que estás actuando mal. Recogen información y la información que recogen es lamentablemente la que produce el propio gobierno, que es una información mala y equivocada. Entonces, yo no tengo por qué quejarse. Y además, una persona que no habla con la prensa, ¿de qué se queja? O sea, se queja que le dicen que es muda. Bueno, es la verdad, es muda. Señor, usted es una muda. Bueno, pues, que hable entonces. Hay que recordar que hace poco ha salido el presidente de México, López Obrador, con Andrés Manuel López Obrador, con 70% de respaldo. Sí, claro. Y tenía conferencias de prensa todos los días. Todos los días. Las mañaneras. Las mañaneras. Y ahora la señora que la ha reemplazado también quiere hacer lo mismo, no sé si con el mismo éxito. Y acá los presidentes siempre hablaban. El presidente de Belaúnde todos los domingos declaraba. Todos, sin excepción alguna. Entonces, sin embargo, una vez que estuve con Fidel Castro en el año 82 o 83, me decía, pero ¿cómo hace su presidente que todos los domingos habla? Yo hablo cada 3 o 4 o 5 meses, no más. Le decía Fidel Castro, claro, era una dictadura, pues había el organograma que era oficial, como dictador le bastaba hablar una vez cada 6 meses. Claro. O sea, claro, ese tipo de tácticas o de técnicas que está usando la señora, hablar cada 3, 4, 5 meses. No es así. El presidente tiene que, en democracia, no en dictadura, el presidente tiene que comunicarse constantemente con su pueblo y trasladar entusiasmo, trasladar credibilidad, trasladar confianza, darle esperanzas y expectativas de las cosas se van a solucionar. Y si ella no lo hace, no lo puede hacer el señor Adrianzén porque no es presidente primero y no tiene tampoco habilidades para hacerlo. ¿Y el vocero presidencial, Freddy Hinojosa? Bueno, pero ¿qué le parece? Parecería que es un vocero solamente para 2 o 3 temas, no habla mucho, es un vocero casi silente, ¿no? Ahora, preocupa que a estas alturas del partido, cuando falta todavía un poquito para 2026, la presidenta Dina Boluarte tiene un nivel de aprobación incluso peor que el de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, exactamente. Es inédito en el Perú el bajo porcentaje de aprobación de una presidenta y del Congreso. Ambas cosas. Claro, claro. Porque en todas partes, en Europa y en Estados Unidos, el Congreso tiene bajo respaldo, pero nunca tan bajo, o sea, 20, 30, 40% más o menos. Pero la justicia y la policía y la iglesia y las Fuerzas Armadas tienen un alto porcentaje. O sea, solamente el Congreso está de capa caída en esos países. Acá no. Acá el Congreso tiene 5% y todos están casi al mismo nivel. Sí, claro. El gobierno, el Poder Judicial, el sistema de justicia, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Es como que la ciudadanía ha perdido la fe a nivel general en todas las instituciones. O sea, y eso es peligroso. Peligrosísimo. La falta de credibilidad en el Perú ha hecho metástasis, sí, evidentemente. Claro. Y eso se debe a la mala actuación de todos en general, porque no podemos rescatar
La única entidad que más o menos rescatamos y que la gente le tiene cierto reconocimiento es el Banco Central de Reserva. Sí, claro. Pero quizás algo más por allí, la Iglesia Católica, algunas iglesias evangélicas, algo menos, pero nada más. El resto de instituciones públicas están muy por debajo de ese 10%, digamos, ¿no? Y ahora, cuán peligroso, ya que hablamos de temas riesgosos, puede ser para el país este escenario cuando estamos ya a puertas de una elección, de 2 elecciones. Claro, ahí entra la desesperación. Exacto. Ahí, entonces, es decir, votan por cualquiera. Claro. Al final votan por cualquiera porque dice, esto no lo soluciona a nadie, entonces me da lo mismo votar por Juan Pérez o por Juan García, es lo mismo. Ahí está el riesgo. Así es. Sí. O no votan, o visan su voto, o votan por cualquiera. Y eso debilita la democracia. Y ahora, ¿cuál es el papel también y la responsabilidad de los partidos políticos? Bueno, mucha, pero también de las autoridades que legislan sobre partidos, porque hoy día es más fácil tener un partido nuevo que ser parte de un partido viejo. El partido viejo tiene, en el caso nuestro de Acción Popular, 260.000 inscritos y tiene tantas normas y reglas que lo hace muy difícil la gobernanza y la elección y las elecciones internas se demoran 6 o 7 años en reconocerlas el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces hay mucha gente que se sale de esos partidos y hace un partido con 4 amigos, recurre a 8.000 firmas o 20.000 firmas y maneja el partido con 8, 10 o 15 o 20 personas, que es lo mismo, que es diferente que manejarlo con 2.000 o 3.000 personas. Entonces se está incentivando la atomización del electorado a través de los partidos. Estamos viendo ya que hay 38 partidos y pueden llegar a 50. Sí. Hay que recordar que cuando Hitler se hizo dictador, él decía que Alemania no podía ser gobernable con 30 partidos políticos en su momento. 30. En el Perú tenemos 38 y nos vamos a los 50. ¿Será gobernable? Es una muy buena pregunta. Ahora, ¿podríamos esperar, doctor García Belaúnde, un cambio de giro en esta última etapa del gobierno? ¿Podríamos tener la esperanza, al menos, mirando en positivo? Nosotros dijimos en su momento que lo conveniente de la subida al poder de una señora como Dina Boluarte, que una buena señora de su casa, pero que no tenía ninguna experiencia política y que había sido solamente jefe de una pequeña oficina de RENIC en Surquillo o en Surco, es decir, que no tenía capacidad para manejar el país y además había sido elegida ella casi de chiripa por su propia gente, ¿no? Entonces, ante eso y ante las circunstancias de que ella tenía que asumir el poder, evidentemente lo tuvo que asumir, porque así lo manda la Constitución, era preferible adelantar las elecciones. Nosotros lo dijimos en su momento, ella asumió el cargo y dijo que se quedaba hasta el 28 de julio del 2026 y ya seguido insistiendo en el tema. Pues bien, que asuman las consecuencias. Ojalá que llegue, pero va a llegar arrasando si ya está con 5%, va a llegar con 0 o menos 0. Y eso es muy peligroso para el país. Quizás ella salga satisfecha de haber estado en Palacio durmiendo en camas versallescas durante 2 años y medio, 3. Sí, pero el daño que se le ha hecho al país es muy grande. Preocupante sin duda. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también. Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista de la República, aquí en Las Cosas Como Son y en RPP.